Yo morí durante 4 años de lucha contra un cáncer terminal y me encontré con Jesús del otro lado. Durante mi experiencia cercana a la muerte, Él me reveló por qué millones de cristianos oran y nunca reciben su milagro. Tú también te has preguntado por qué tanta gente de fe ruega desesperadamente por sanidad y nada pasa, mientras otras personas que ni siquiera creen reciben curas inexplicables. Esta revelación destruyó todo lo que yo pensaba sobre la oración y cambió mi vida para siempre. Y si tú estás orando por un milagro que no llega, tal vez cambie la tuya también. Si estás escuchando esto ahora mismo, probablemente ya sabes lo que se siente orar durante años y sentir que el cielo está cerrado. Tal vez has pasado noches enteras rogando por la sanidad de alguien que amas. Tal vez has llorado de rodillas pidiendo un milagro que nunca llega. Tal vez has ayunado, has ido a retiros espirituales, has dado todo lo que tenías en ofrenda, esperando que Dios finalmente responda, y nada. Mientras tanto, ves personas que ni siquiera van a la iglesia a recibir curas médicas inexplicables, gente que no ora, que no cree, que vive lejos de Dios, y de repente sus tumores desaparecen sin explicación, y tú te preguntas en silencio, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que no tengo suficiente fe? Yo viví exactamente eso durante 4 años. Oré más que nunca en mi vida, hice todo lo que me dijeron que hiciera, cambié mi forma de vivir completamente, pensando que tal vez Dios estaba esperando algo más de mí. Pero la enfermedad solo empeoraba, y cada día que pasaba sin respuesta, el miedo crecía más dentro de mí, hasta que morí. Y del otro lado, Jesús me mostró algo que destruyó completamente todo lo que yo pensaba sobre la oración. Me reveló por qué millones de cristianos fieles oran toda su vida y nunca ven sus milagros, y no fue lo que yo esperaba escuchar. Si te quedas conmigo hasta el final de esta historia, vas a entender exactamente qué es lo que bloquea tus oraciones. Vas a descubrir la diferencia entre orar con miedo y orar con fe, y vas a saber por qué tu milagro ya está disponible, pero algo invisible te impide recibirlo. Esto no es teología complicada. Es algo tan simple que cuando lo entiendas, te vas a preguntar cómo no lo viste antes. Pero primero necesito contarte cómo llegué hasta ese momento, porque mi historia es probablemente muy parecida a la tuya. Yo nací en Singapur en 1959, en una familia india muy tradicional. Mis padres nos criaron entre la India, Hong Kong y el Reino Unido. Desde pequeña aprendí que la vida se construye con trabajo duro, obediencia y fe. Me enseñaron a creer en Dios, a orar todos los días, a ser una buena persona, y yo lo creía de verdad. No era una fe de apariencia, era algo profundo. Yo oraba por todo, oraba por mi familia, por mi futuro, por protección, por sabiduría. Confiaba en que Dios escuchaba cada una de mis palabras. Crecí en un ambiente multicultural. Viví discriminación por ser india en Hong Kong. Sufrí bullying en la escuela. Me sentía diferente, fuera de lugar. Pero siempre me aferré a la fe. Pensaba que si hacía todo bien, si oraba lo suficiente, Dios me protegería de todo mal. Me casé con Dani, un hombre maravilloso que se convirtió en mi apoyo emocional más fuerte. Construimos una vida juntos. Yo me volví empresaria, trabajaba duro, tenía una buena posición. Desde afuera todo parecía estar bien, pero por dentro siempre había algo que me pesaba, una presión constante de ser perfecta, de cumplir expectativas, de nunca decepcionar a nadie, y siempre, oraba, pedía a Dios que me diera paz, que me ayudara a ser mejor, que me mostrara el camino correcto. Pero en el año 2002, todo cambió. Encontré un nódulo en mi cuello. Al principio pensé que no era nada grave, pero los médicos hicieron exámenes y me dijeron la verdad, era un linfoma, un cáncer agresivo, y ya estaba avanzado. Recuerdo el momento exacto en que escuché esas palabras. Sentí como si el piso desapareciera debajo de mis pies. Lo primero que hice fue orar. Oré con todo mi corazón. Le pedí a Dios que me sanara. Le prometí que haría todo lo que fuera necesario. Ayunaría,
cambiaría mi vida, lo que fuera. Los médicos me recomendaron quimioterapia inmediata, pero yo dudaba, tenía miedo del tratamiento, tenía miedo de tomar la decisión equivocada. Busqué terapias naturales, busqué consejo espiritual, oré más que nunca. Y mientras oraba, el cáncer crecía. Pasaron meses, probé todo lo que me recomendaron, medicina convencional, medicina alternativa, dietas especiales, suplementos, y cada noche, de rodillas, le rogaba a Dios que me curara. Le preguntaba, ¿por qué permite esto? ¿Qué hice mal? ¿Qué quieres que cambie en mí? Pero no había respuesta. La enfermedad avanzó a otros órganos. Los tumores crecían. Mi cuerpo se debilitaba cada día más. Llegó un punto en que casi no podía respirar, no podía comer, no podía moverme sin dolor. Y yo seguía orando. Aumenté mi vida de oración. Me uní a grupos de intercesión. Gente de fe oraba por mí en diferentes partes del mundo. Hice promesas a Dios. Cambié radicalmente mi estilo de vida. Dejé todo lo que pensaba que podía estar bloqueando mi bendición. Pero nada cambiaba, y lo peor no era el dolor físico, lo peor era el dolor del silencio de Dios. Cada día que pasaba sin respuesta me hacía sentir más pequeña, más indigna, más culpable. Pensaba, tal vez no tengo suficiente fe, tal vez Dios está enojado conmigo por algo que no sé, tal vez no merezco ser sanada. En 2006, mi cuerpo entró en colapso total. Los tumores eran del tamaño de limones. Mis órganos estaban fallando, tenía líquido en los pulmones. Cada respiración era una agonía. Los médicos le dijeron a mi familia que me quedaban entre 24 y 36 horas de vida, y en ese momento, en la última noche antes de entrar en coma, hice mi última oración desesperada. Le dije a Dios, no entiendo por qué no me escuchas. He hecho todo lo que sé hacer. Por favor, si existes, muéstrame la verdad. No sabía que estaba a punto de recibirla. Déjame contarte exactamente cómo fueron esos 4 años de lucha, porque cada intento que hice por salvarme solo me hundía más profundo. Y cada vez que oraba con más intensidad, parecía que el cielo se cerraba aún más. Finalmente acepté la quimioterapia. Pensé, tal vez Dios quiere sanarme a través de los médicos. Así que combiné el tratamiento con oración diaria. Oraba antes de cada sesión, oraba durante cada sesión. Le pedía a Dios que hiciera efectivo el tratamiento, pero mi cuerpo no respondía. Los médicos esperaban ver reducción de los tumores, pero las placas mostraban lo contrario. El cáncer seguía avanzando. Yo no entendía. Estaba haciendo todo bien. Estaba confiando en Dios y en la ciencia al mismo tiempo. ¿Por qué no funcionaba? La frustración comenzó a convertirse en algo más oscuro, miedo profundo. Dejé la quimioterapia porque sentía que estaba destruyendo mi cuerpo sin resultados. Busqué otros caminos. Medicina natural, dietas estrictas, ayunos prolongados. Pensé, tal vez Dios quiere que confíe solo en Él, sin depender tanto de tratamientos humanos. Aumenté mi vida de oración. Pasaba horas de rodillas, leía la Biblia buscando promesas de sanidad, memorizaba versículos, los repetía en voz alta como si fueran fórmulas mágicas que obligarían a Dios a actuar. Me unía a grupos de intercesión, gente alrededor del mundo oraba por mí, recibía mensajes diciéndome, Dios te va a sanar, solo ten fe, no dudes, pero yo sí dudaba, porque la enfermedad no solo no retrocedía, sino que se esparcía. Ahora había tumores en múltiples órganos. Mi hígado estaba comprometido, mis pulmones comenzaban a llenarse de líquido, cada día me costaba más respirar, y cada noche, después de orar durante horas, me quedaba en silencio esperando alguna señal, alguna voz, algún alivio, pero solo había silencio, y en ese silencio crecía una pregunta terrible. ¿Será que Dios realmente me escucha? Hice un último esfuerzo desesperado. Decidí entregarle a Dios absolutamente todo. Le prometí que si me sanaba, dedicaría mi vida entera a servirle. Cambié radicalmente mi forma de vivir.
Dejé todo lo que pensaba que podía ser un obstáculo espiritual. Perdoné a todas las personas que me habían herido. Corregí cada relación rota que pude. Busqué líderes espirituales. Fui a retiros. Participé en vigilias de oración que duraban toda la noche. Gente imponía manos sobre mí declarando mi sanidad en el nombre de Jesús. Y yo quería creer con cada fibra de mi ser. Pero mi cuerpo decía otra cosa. Para principios de 2006, yo ya no era la misma persona. Físicamente estaba destruida. Había perdido tanto peso que parecía un esqueleto. Mi piel estaba amarilla, mis ojos hundidos. No podía caminar sin ayuda, no podía comer casi nada. El dolor era constante, insoportable, pero el dolor emocional era peor. Porque cada vez que alguien me decía solo ten fe, yo sentía una puñalada en el pecho. Porque yo estaba teniendo fe, estaba orando más que nunca en mi vida, estaba haciendo todo lo que me decían, y nada funcionaba. Entonces empecé a creer que el problema era yo. Empecé a pensar, tal vez no soy suficientemente buena, tal vez hay algún pecado oculto en mí que está bloqueando mi sanidad, tal vez Dios me está castigando por algo que hice y ni siquiera recuerdo. La culpa se volvió una carga más pesada que la propia enfermedad, y llegó el día final, febrero de 2006. Mi cuerpo colapsó por completo, los órganos dejaron de funcionar, los pulmones se llenaron de líquido, los tumores eran enormes, visibles desde afuera, cada respiración era una agonía. Los médicos reunieron a mi familia y les dijeron la verdad, no hay nada más que podamos hacer. Tiene entre 24 y 36 horas de vida, prepárense para despedirse. Dani estaba destrozado. Mi familia lloraba alrededor de mi cama, y yo estaba ahí, consciente de todo, pero sin fuerzas ni siquiera para hablar. Y en medio de ese caos, hice mi última oración. No fue una oración bonita, no fue una oración de fe triunfante, fue un grito desesperado, casi un reclamo. Dios, ¿por qué me abandonaste? Hice todo lo que pude, oré como nadie, confié en ti, ¿por qué no me escuchaste? Y después de esa oración, caí en coma profundo, pensé que era el final, pero en realidad, era el principio. Era 2 de febrero de 2006. El hospital en Hong Kong estaba en silencio, mi familia rodeaba mi cama, los médicos ya habían dicho todo lo que tenían que decir, no había más tratamientos. No había más esperanza médica, solo quedaba esperar, y yo caí en coma profundo. Desde afuera, mi cuerpo estaba completamente inmóvil, conectado a máquinas, respirando apenas. Los médicos monitoreaban mis signos vitales que se debilitaban cada hora. Mi familia lloraba en silencio, preparándose para despedirse, pero algo estaba sucediendo que nadie podía ver, porque aunque mi cuerpo estaba en coma, mi conciencia estaba completamente despierta, más despierta que nunca en mi vida. De repente, me vi a mí misma desde arriba, estaba flotando cerca del techo del hospital, mirando hacia abajo. Vi mi propio cuerpo en la cama, vi a Dani junto a mí, con la cabeza entre las manos. Vi a los médicos hablando con mi familia en el pasillo, y lo más extraño, podía escuchar todo lo que decían. Escuché a los médicos explicándole a mi hermano exactamente qué órganos habían fallado. Escuché las palabras técnicas que usaron. Escuché a mi cuñada hablando por teléfono con alguien en otra habitación del hospital, a varios metros de distancia. Y después, cuando volví, pude confirmar cada una de esas conversaciones. Eran reales. Pero en ese momento, nada de eso me importaba, porque por primera vez en 4 años, no sentía dolor. El dolor físico había desaparecido por completo, la presión en los pulmones, el peso de los tumores, la agonía constante que había sido mi vida durante tanto tiempo, todo había desaparecido, y algo más había desaparecido también, el miedo. Ese miedo que me había acompañado cada segundo de los últimos 4 años, ese terror constante a la muerte, esa angustia por dejar a mi familia, todo se había ido. En su lugar, había una paz que no puedo describir con palabras humanas, una sensación de estar completamente a salvo, completamente amada,
completamente libre, y entonces, vi algo que cambió todo. Una luz comenzó a aparecer. No era una luz física como la del sol, era algo diferente. Era cálida, inteligente, viva, y me atraía hacia ella con una fuerza suave pero irresistible. Empecé a moverme hacia esa luz, y mientras me acercaba, sentí la presencia de personas que conocía, familiares que habían muerto años atrás. No los veía con ojos físicos, pero sabía quiénes eran, los reconocía, y sentía su amor rodeándome. No había palabras, no había explicaciones, solo una sensación de estar en casa, de haber llegado finalmente a donde siempre debí estar. Y entonces, en medio de esa luz, sentí una presencia mucho más grande, una presencia que lo llenaba todo, y supe, sin que nadie me lo dijera, que estaba frente a Jesús. No tenía forma física, no era como los cuadros que había visto toda mi vida, era puro amor, pura aceptación, pura verdad, y en ese momento, comenzó la revelación que cambiaría mi vida para siempre. En ese estado, todo era diferente, no era como estar en un lugar físico, era como estar en todas partes al mismo tiempo. Mi conciencia se había expandido de una forma que nunca imaginé posible. Podía percibir no solo lo que estaba sucediendo en la habitación del hospital, sino también los pensamientos y emociones de las personas que estaban allí. Sentía el dolor de Dani, sentía la desesperación de mi familia, sentía incluso la resignación de los médicos que sabían que ya no podían hacer nada más. Pero también sentía algo mucho más grande. Sentía un amor que no tiene comparación con nada que exista en la tierra, un amor que no juzga, un amor que no exige, un amor que simplemente es. Y en medio de ese amor, la presencia de Jesús se hizo más clara. No puedo explicarlo de forma que tenga sentido lógico. No era una conversación con palabras, era algo más directo, como si sus pensamientos se convirtieran instantáneamente en comprensión dentro de mí, como si cada pregunta que yo tenía fuera respondida antes de que pudiera formularla. Y lo primero que comprendí fue esto: yo estaba exactamente donde debía estar. No era un error, no era un castigo, no era el final de algo malo, era una transición, y podía elegir. Jesús me mostró que tenía dos opciones. Podía quedarme en ese estado de paz absoluta, o podía regresar a mi cuerpo, y ninguna de las dos opciones estaba mal. No había presión, no había obligación, solo una invitación a elegir conscientemente. Pero antes de tomar esa decisión, necesitaba entender algo. Necesitaba saber por qué había sufrido tanto, por qué mis oraciones no habían sido respondidas, por qué, siendo una persona de fe, había tenido que pasar por 4 años de agonía. Y entonces, Jesús comenzó a mostrarme, no con palabras, no con sermones, sino con imágenes, con comprensión instantánea, con una claridad que destruía cada creencia falsa que yo había cargado durante toda mi vida. Me mostró mi vida entera desde una perspectiva completamente diferente. Vi cada momento en que había orado con miedo en lugar de orar con fe. Vi cada vez que había pedido desde una posición de indignidad en lugar de pedir desde mi verdadera identidad. Vi todas las creencias equivocadas que había absorbido desde niña sobre quién era yo y quién era Dios. Y comprendí algo devastador: mis oraciones no habían sido ignoradas. El problema era que yo estaba orando desde una prisión invisible, una prisión construida con miedo, culpa y una imagen distorsionada de mí misma. Y mientras Jesús me mostraba todo esto, no sentía condenación. Sentía compasión infinita, como si Él entendiera perfectamente por qué yo había vivido de esa manera, como si supiera que no era mi culpa haber sido enseñada a vivir en esa prisión. Pero ahora, por primera vez en mi vida, podía ver la verdad, y la verdad era tan simple, tan obvia, que no podía creer que la había perdido durante tanto tiempo. Jesús me miró, no con ojos físicos, sino con una presencia que lo llenaba todo, y en ese momento, comenzó a explicarme exactamente por qué los cristianos oran y no reciben sus milagros. Y lo que me dijo destruyó todo lo que yo pensaba que sabía sobre la fe.
Lo primero que Jesús me mostró fue algo que me partió el corazón. Me dejó ver todas las veces que había orado pidiendo sanidad, y me mostró algo que yo nunca había visto. En cada una de esas oraciones, yo no creía realmente que merecía ser sanada. Oraba diciendo las palabras correctas, citaba los versículos correctos, pero en el fondo de mi ser, había una voz constante que decía, no eres suficientemente buena, no mereces esto. Hay algo mal en ti. Jesús me mostró cómo esa voz había estado presente toda mi vida. Desde niña, había aprendido que mi valor dependía de cumplir expectativas, de ser perfecta, de nunca decepcionar, y cuando no lo lograba, sentía que era indigna, y esa indignidad había contaminado cada oración. Yo pedía sanidad, pero creía que no la merecía. Entonces mis oraciones eran como golpear una puerta con una mano mientras con la otra empujaba para mantenerla cerrada. Y Jesús me dijo algo que cambió todo. Nunca se trató de si eras suficientemente buena. Siempre fuiste amada, siempre fuiste digna. El problema es que tú no lo creías. Luego, Jesús me mostró otra creencia que había destruido mi vida. La idea de que Dios quería que yo sufriera. Me dejó ver todas las enseñanzas religiosas que había absorbido. Mensajes que decían, el sufrimiento te acerca a Dios, debes cargar tu cruz, a través del dolor te purificarás, los santos sufren, y yo había creído todo eso. Entonces, cuando enfermé, una parte de mí pensaba que tal vez este era el camino que Dios había elegido para mí, que tal vez el sufrimiento era mi forma de agradarle, que tal vez, si soportaba el dolor con paciencia, Él estaría orgulloso de mí. Así que oraba por sanidad, pero al mismo tiempo, creía que sufrir era mi deber espiritual. Jesús me mostró cómo esa creencia había bloqueado mi sanidad, porque yo estaba pidiendo alivio, pero sintiendo culpa por pedirlo. Estaba rogando por vida, pero creyendo que tal vez la voluntad de Dios era que yo muriera en sufrimiento. Y entonces me dijo algo que destruyó esa mentira para siempre. Yo nunca te pedí que sufrieras para demostrar tu fe. Yo vine para que tengas vida, y vida en abundancia. El sufrimiento no te hace más santa, el amor te hace libre. Después, Jesús me mostró quién yo realmente era, y fue lo más impactante de todo. Me dejó verme a mí misma desde su perspectiva, y lo que vi no tenía nada que ver con lo que yo había creído toda mi vida. Yo siempre me había visto como alguien pequeña, alguien que necesitaba rogar, alguien que tenía que demostrar constantemente que era digna de amor, alguien inferior. Pero Jesús me mostró la verdad. Yo era su hija, amada desde antes de nacer, creada con propósito, completa, digna, parte de Él, y me hizo ver cómo había orado toda mi vida, como una mendiga, como alguien que pide migajas, como alguien que ruega desde afuera esperando que tal vez, si insistía lo suficiente, Dios le lanzara algo. Pero esa no era mi verdadera posición. Jesús me mostró una imagen. Imagina un hijo de un rey pidiendo comida en la calle, sin saber que es príncipe. Tiene acceso a todo el palacio, pero mendiga porque no sabe quién es. Esa era yo. Yo oraba como mendiga, cuando debía orar como hija. Pedía permiso para recibir lo que ya era mío por derecho. Rogaba por migajas cuando toda la herencia estaba disponible. Y la razón por la que mis oraciones no eran respondidas no era porque Dios me ignoraba. Era porque yo estaba orando desde una identidad falsa. Y entonces llegó la revelación más poderosa. Jesús me mostró la verdadera razón por la que millones de cristianos oran y no reciben, oran con miedo, no con fe. Me dejó ver la diferencia claramente. Cuando oraba con miedo, mis oraciones estaban llenas de desesperación. Dios, por favor, si existes, ayúdame. Era pánico, era duda disfrazada de oración. Era el grito de alguien que no está seguro de que va a ser escuchado, y el miedo bloquea todo. Jesús me explicó, el miedo y la fe no pueden existir al mismo tiempo, son opuestos. Cuando oras con miedo, estás declarando que no confías, y cuando no confías,
Cierras la puerta que yo ya abrí. Me mostró cómo funcionan. La fe es certeza, es orar sabiendo que ya fue respondido, es agradecer antes de ver el resultado. Es descansar en la confianza absoluta de que Dios es bueno y que su respuesta ya está en camino. Pero el miedo es lo contrario, es orar dudando, es rogar esperando que tal vez, si insistes lo suficiente, Dios cambie de opinión. Es vivir en pánico constante de que no va a suceder. Y Jesús me dijo algo que nunca voy a olvidar. Tú estabas orando para que yo te sanara, pero la sanidad ya estaba disponible. El problema era que tu miedo te mantenía en la frecuencia equivocada. Era como si estuvieras tocando una puerta que ya estaba abierta, pero no podías verlo porque el miedo te cegaba. Y entonces, Jesús me mostró algo que me rompió el corazón. Me dejó ver a millones de personas, cristianos fieles, de rodillas, orando con la misma desesperación que yo había tenido. Personas buenas, personas sinceras, personas que amaban a Dios con todo su corazón, pero todas orando desde el miedo, todas orando desde la indignidad, todas orando como mendigas. Vi familias enteras atrapadas en ciclos de oración desesperada, generaciones que habían enseñado a sus hijos a rogar, en lugar de enseñarles a recibir con confianza. Vi iglesias llenas de personas pidiendo milagros, pero sin creer realmente que eran dignas de recibirlos. Vi líderes espirituales perpetuando la idea de que Dios es un juez severo al que hay que convencer, en lugar de un Padre amoroso que ya dio todo, y Jesús tenía compasión infinita por todos ellos. No había juicio, solo tristeza por ver a tantos hijos suyos viviendo como huérfanos. Y me dijo, necesitan saber la verdad, necesitan saber quiénes son, necesitan saber que no tienen que rogar por lo que ya es suyo. Y en ese momento, supe por qué tenía que regresar. Jesús amplió mi visión aún más. Y lo que vi me destrozó. No eran solo unas pocas personas, eran millones, millones de cristianos alrededor del mundo, en este mismo momento, orando exactamente como yo había orado, con miedo, con desesperación, con indignidad. Vi madres de rodillas rogando por la sanidad de sus hijos, sintiendo que tal vez Dios no las escuchaba porque no eran suficientemente santas. Vi hombres que habían perdido todo, pidiendo provisión, pero creyendo en el fondo que no merecían ser prosperados. Vi jóvenes orando por un futuro mejor, pero cargando culpa y vergüenza que bloqueaban cada bendición. Vi ancianos que habían orado toda su vida sin ver respuestas, resignados, creyendo que tal vez nunca fueron lo suficientemente buenos para Dios. Y lo peor, vi cómo esta forma de orar se transmitía de generación en generación. Padres enseñando a sus hijos a rogar en lugar de recibir. Iglesias perpetuando la idea de que Dios es difícil de alcanzar. Líderes predicando un evangelio de esfuerzo en lugar de un evangelio de gracia. Era un ciclo interminable. Oración con miedo, sin respuesta. Más miedo, más oración desesperada, más frustración. Y cada vez, la gente se sentía más culpable, más indigna, más pequeña. Jesús me mostró comunidades enteras atrapadas en pobreza espiritual, no porque Dios no quisiera bendecirlos, sino porque estaban orando desde la prisión del miedo y la indignidad. Y sentí su dolor. Sentí el dolor de Jesús viendo a tantos de sus hijos viviendo como mendigos cuando eran herederos, viviendo en escasez cuando la abundancia ya estaba disponible, rogando por migajas cuando el banquete completo estaba servido. No había enojo en él, solo una tristeza profunda. Y una urgencia. Me dijo, ellos no saben, nadie les enseñó la verdad, han sido entrenados para rogar, pero yo vine para que sean libres. Necesitan saber que el problema nunca fue que yo no escuchara, el problema es que están orando desde una identidad que no es la suya. Y entonces me miró directamente, y supe lo que venía después. Me dijo, puedes quedarte aquí, en esta paz, o puedes regresar y contarles lo que aprendiste. La decisión es tuya. Y ahí estaba, la elección más difícil de mi vida. En ese momento, todo se detuvo. Jesús me estaba dando la opción de elegir, quedarme en esa paz absoluta, sin dolor, sin miedo,
sin sufrimiento, o regresar a un cuerpo destrozado, a una vida llena de desafíos, para llevar un mensaje que tal vez nadie creería. Y no voy a mentir, quería quedarme, porque allí, en esa presencia, no había nada malo, no había enfermedad, no había ansiedad, no había presión, solo amor puro, solo paz infinita. Era como estar en casa después de toda una vida de sentirse perdida. ¿Por qué querría volver a un cuerpo lleno de tumores? ¿Por qué querría volver al dolor? ¿Por qué querría regresar a un mundo que me había lastimado tanto? Pero entonces pensé en Dani, pensé en mi familia, pensé en todas esas personas que Jesús me había mostrado, atrapadas en la misma prisión en la que yo había estado, y sentí algo que no esperaba al propósito. Jesús me mostró que si regresaba, mi cuerpo sanaría rápidamente, porque ahora yo entendía la verdad. Ahora sabía quién era realmente, ahora podía orar desde un lugar completamente diferente, ya no desde el miedo, sino desde la certeza, ya no como mendiga, sino como hija. Me dijo, si regresas, tu sanidad será la prueba de lo que te estoy diciendo, tu vida será el testimonio de que esto es real, y a través de ti, muchos otros entenderán, pero la decisión era mía. Él no me obligaba, no me presionaba, solo me mostraba las dos opciones y me dejaba elegir libremente, y en ese momento, tomé la decisión más difícil y más importante de mi vida. Le dije, voy a regresar, no porque quisiera, sino porque ahora tenía una razón para hacerlo, porque ahora sabía algo que el mundo necesitaba saber, porque ahora entendía que mi vida no se trataba solo de mí, y en el instante en que tomé esa decisión, todo cambió. La luz comenzó a alejarse. La paz comenzó a transformarse en algo diferente, y sentí como mi conciencia era jalada de regreso hacia mi cuerpo. Fue instantáneo. Un segundo estaba en esa dimensión de luz, y al siguiente, estaba de vuelta en la cama del hospital. Abrí los ojos. Estaba viva, pero ya no era la misma persona que había caído en coma. Algo fundamental había cambiado dentro de mí, y lo que vino después fue algo que los médicos llamarían imposible. Cuando abrí los ojos, todavía estaba en coma según los médicos, pero yo estaba completamente consciente. Podía escuchar todo, podía sentir todo, pero algo era radicalmente diferente. No tenía miedo. Por primera vez en 4 años, el miedo había desaparecido por completo, y en su lugar, había una certeza absoluta: iba a sanar. No era esperanza, no era deseo, era conocimiento. Sabía que mi cuerpo iba a recuperarse porque ahora yo entendía cómo funcionaba realmente la fe, y entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. En solo 3 días, mis órganos empezaron a funcionar de nuevo. Los médicos no podían explicarlo. Hacían pruebas constantemente, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no la había. Mi hígado, que había estado fallando, comenzó a procesar correctamente. Mis pulmones, que estaban llenos de líquido, empezaron a drenar. Mi corazón, que apenas latía, recuperó su ritmo normal. Los doctores entraban a mi habitación con expresiones de total confusión, revisaban los monitores una y otra vez, comparaban las placas antiguas con las nuevas, y no encontraban sentido a lo que estaban viendo, pero yo sí lo entendía, porque ahora yo no estaba orando con miedo, estaba descansando en certeza, no estaba rogando por sanidad, estaba agradeciendo por ella, sabiendo que ya era mía, y mi cuerpo respondió. En 5 semanas, los tumores habían desaparecido por completo, no quedaba ni un rastro del cáncer que me había estado matando durante 4 años. Los médicos me dijeron directamente, esto es médicamente imposible, no tenemos explicación para lo que ha sucedido. Hicieron todos los exámenes posibles, tomografías, resonancias, análisis de sangre, todo, y todos los resultados mostraban lo mismo: mi cuerpo estaba completamente limpio. Uno de los doctores me dijo, en mis 30 años de medicina, nunca he visto algo así. Usted estaba muriendo, y ahora está completamente sana. No tiene sentido, pero para mí, tenía todo el sentido del mundo, porque no fue la medicina lo que me sanó,
Fue entender quién era yo realmente. Fue dejar de orar como mendiga y empezar a recibir como hija. Fue soltar el miedo y abrazar la fe verdadera. Y mi vida cambió por completo. Ya no vivía tratando de agradar a todos. Ya no cargaba culpa por no ser perfecta. Ya no tenía miedo de decepcionar a Dios. Porque ahora sabía la verdad. Siempre fui amada. Siempre fui digna. Siempre fui suficiente. Empecé a compartir mi historia. Primero con mi familia. Luego con amigos. Después en grupos pequeños. Y cada vez que contaba lo que Jesús me había revelado, veía la misma transformación en otros. Personas que habían orado durante años sin ver respuestas, de repente comenzaban a recibir, porque cambiaban la forma de orar. Dejaban de rogar y empezaban a recibir con confianza. Escribí un libro contando toda mi experiencia, di charlas alrededor del mundo, aparecí en programas de televisión, y el mensaje siempre era el mismo: el problema no está en Dios. El problema está en cómo estamos orando. Hoy, más de 18 años después, sigo completamente sana, sin cáncer, sin enfermedad, viviendo una vida que antes ni siquiera podía imaginar, y todo porque entendí algo tan simple que parece increíble que lo hayamos perdido. Dios no necesita ser convencido, nosotros necesitamos creer que somos dignos de recibir. Si tú estás escuchando esto ahora mismo y has estado orando por algo durante años sin ver respuesta, necesito que entiendas algo. El milagro ya está disponible, la sanidad ya está lista, la provisión ya está preparada, la respuesta ya fue dada. El problema no es que Dios no te escucha, el problema es que estás orando desde el miedo en lugar de la fe. Estás rogando como mendigo en lugar de recibir como hijo, y hoy tienes una elección. Puedes seguir orando de la forma antigua, con miedo, con desesperación, sintiendo que no eres suficiente, o puedes empezar a orar desde tu verdadera identidad, sabiendo que eres amado, sabiendo que eres digno, sabiendo que ya fue respondido. La diferencia no está en Dios, la diferencia está en ti. Yo morí para aprender esta verdad, pero tú no tienes que morir, solo tienes que decidir creerla. Entonces te pregunto, ¿vas a seguir rogando como mendigo, o vas a empezar a recibir como hijo de Dios? La decisión es tuya, pero el milagro ya está disponible.